Esdras capítulo 5, en cuanto lo tengan pueden decir amén. Amén. Dice la poderosa palabra de Dios. En este tiempo los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Alguien diga conmigo: Dios está sobre mí. Versículo 2 dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Versículo 3 dice: sin embargo, Tatnai, el gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Bosnai, junto con sus colegas, pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura. ¿Quién les dio permiso a ustedes? ¿Con qué autoridad? Versículo 4 dice: también pidieron los nombres de todos los varones que trabajaban en la construcción del templo. Los nombres de las personas que están construyendo la obra de Dios. Esos son los nombres que suenan en el mundo espiritual. Esos son los nombres que son reconocidos. Esos son los nombres de las personas que reciben autoridad espiritual. Amén. Mira esto. Pero como Dios cuidaba a su pueblo, en el versículo 5, pero como Dios cuidaba a su pueblo, y es que Dios siempre cuida a los suyos, ¿verdad? Qué bendición. Pero como Dios cuidaba a su pueblo, no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y él comunicara su decisión al respecto. Amén, amén, amén. Vamos a orar antes de sentarnos. Hoy vamos a continuar este mensaje titulado Permisos de construcción. Dile a tu vecino: yo tengo permisos de construcción. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por lo que ya tú has comenzado a hacer en este lugar. Te damos gracias porque tu presencia está aquí, tu gloria está aquí, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú me uses, Señor. Que tú puedas tomar control, Señor, de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que tú me ayudes a predicar esta palabra, Señor, con denuedo y con poder, con revelación y con sabiduría. Y yo te pido, Señor, que nos des como iglesia el entendimiento para poder recibir tu palabra, Señor, de tal manera que podamos dar fruto en ella. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén, amén. Se pueden sentar. Se pueden sentar. A modo de repaso, para poder llegar a material nuevo, la semana pasada hablamos acerca de la importancia de tener permisos para construir en el reino. Estamos estudiando este libro de Esdras desde el primer capítulo. Vamos por el capítulo 5 ahora. La semana pasada comenzamos este capítulo 5. Para los que son nuevos en la casa, todos los domingos vamos llevando una secuencia de estudio bíblico. Así que si hoy vamos a cubrir los capítulos 5 y 6 de Esdras, muy probablemente la semana que viene vamos a cubrir el capítulo 7. Amén. Así que llegamos a esta parte en la historia del libro de Esdras. El libro de Esdras trata sobre el exilio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba en Jerusalén, pero fueron dominados por el imperio de Babilonia y fueron llevados cautivos a Babilonia. Luego de eso, el imperio de Persia se levanta y domina el imperio babilónico, y el rey Ciro, rey de Persia, dice la palabra en Esdras capítulo 1, que Dios despierta el espíritu de este varón. Y entre medio de mucha idolatría, entre medio de muchos altares, entre medio de adoración a otros dioses, Dios despertó en este rey Ciro, rey de Persia, un rey pagano. No era israelita, no era hebreo, no era judío, pero Dios despierta en él esta revelación de que Jehová es el Dios. Alguien diga conmigo: Jehová es el Dios.
Y cuando él recibe esta revelación, cuando él entiende que Jehová, el Dios del cielo y de la tierra, es el único Dios verdadero, él establece un decreto, una orden ejecutiva, lo podríamos decir de esa manera, amén, para que el pueblo de Israel pueda recibir permiso y autoridad para salir del cautiverio y regresar a su tierra en Jerusalén para reconstruir el templo que Salomón, el rey Salomón, había edificado en Jerusalén. Amén, estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Así que cuando llegamos al capítulo 5, vemos entonces los que están construyendo, y vemos la oposición que se levanta en contra de ellos, tal como aprendimos en la semana anterior, que la obra activa oposición. Amén. Pudimos aprender que nuestra adoración por sí solita no levanta oposición de parte del enemigo, pero cuando nosotros tomamos la adoración en serio, cuando nosotros tomamos la presencia y la palabra de Dios en serio y comenzamos a caminar en fe, comenzamos a construir lo que Dios nos está mandando a construir, esa obra, mi obra de construir lo que Dios me ha mandado a construir, es lo que activa entonces la oposición del enemigo en mi contra. Así que vimos que se levantó esta oposición, y vimos entonces que cuando se levantó la oposición, ellos lograron detener la obra de Dios en ese lugar. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 5, vemos que se levantan dos profetas, y gloria a Dios por la gente profética. Gloria a Dios por la gente que pone por encima de la palabra de maldición la palabra de Dios, por encima de la amenaza la palabra del propósito de Dios. Dios no me mandó a detener la obra que Él me mandó a comenzar. Él me mandó a construir, y si yo estoy caminando bajo la obediencia de lo que Dios me ha mandado a hacer, no hay diablo que me haga detener esta obra. Amén. 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 No me quiero emocionar antes de tiempo. Esto es repaso, ¿no? Si ustedes me incitan, me envuelvo, santo. Así que estamos haciendo esta comparación entre lo que ocurrió en Esdras y lo que ocurre en el plano espiritual, comparando la oposición de estos pueblos enemigos con la oposición del reino de las tinieblas en contra de los hijos de Dios. Ahora en el 2022, cuando nosotros decidimos comenzar a construir algo de Dios, ¿qué es algo de Dios? Algo de Dios podría ser un matrimonio según el diseño de Dios. Vamos. Algo de Dios podría ser un ministerio. Algo de Dios podría ser criar a mis hijos como lo establece la palabra. Esto es una obra de construcción del reino de los cielos. Algo de Dios, usted póngale el nombre que usted quiera ponerle. ¿Qué es lo que Dios le está mandando a usted hacer? Y cómo Dios le está mandando a hacerlo. Amén. Así que cuando nosotros empezamos a hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, sea comprometernos con Dios, sea construir desde lo más básico. La semana pasada hablamos de esto. Cuando nosotros comenzamos a congregarnos, estamos comenzando a construir algo nuevo. Estamos comenzando a construir una relación con Dios. Estamos comprometiéndonos con recibir palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando yo me comprometo con congregarme, yo estoy comenzando a construir una relación con Dios, y esto va a producir fe en mi vida. Cuando yo comienzo a construir esta relación con Dios, puedo esperar oposición. Vamos. Así que cuando se levanta la oposición en nuestra contra, estamos viendo acá en Esdras capítulo 5 que lo que entra en cuestionamiento es el asunto de la legalidad. Alguien diga conmigo: legalidad. Legalidad no es una palabra religiosa, legalidad es una palabra de reino. Los reinos, según hablamos la semana pasada, los reinos no se rigen por documentos religiosos, los reinos se rigen por documentos legales. Y Cristo no vino a traer una religión, Cristo vino a traer un reino. Por eso nos ha entregado la constitución del cielo, que son las sagradas escrituras. Y cada vez que nosotros hacemos algo
conforme a lo que establecen las sagradas escrituras, significa que ahora yo estoy operando dentro de la legalidad del reino de los cielos. Y cuando yo estoy caminando y viviendo dentro de la legalidad del reino de los cielos, puede levantarse el diablo que se quiera levantar en mi contra con cualquier acusación que él quiera, pero yo sé que yo estoy en ley. Yo sé que yo estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer, cuando Dios me ha mandado a hacerlo, de la manera en como Dios me mandó a hacerlo. Y el asunto que entra en cuestionamiento en Esdras capítulo 5 es: ¿con qué permiso ustedes están construyendo esta obra? Y los profetas entonces le dijeron a los que estaban trabajando que no se detenga la obra. Estos que vienen con amenazas y con acusaciones, esto es simplemente un ratón con un micrófono. Esto es un bocón. Esto es alguien que no tiene ninguna autoridad para detener lo que Dios nos ha mandado a hacer. Santo Dios. Y hablamos acerca de cómo esto se compara, cómo Jesús hablaba de esto en Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Escuchamos entonces a Jesús hablar sobre la legalidad. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué? Porque cuando esa gente se pusieron a construir esa obra, tenían permisos de construcción, tenían autoridad divina. De la misma manera como se supone que este edificio donde nosotros nos congregamos, aguantó presión en medio del huracán María. ¿Por qué? Porque hubo permisos de construcción. La manera en que se construyó este edificio fue según los reglamentos y los estándares necesarios como para que el gobierno, que es la autoridad que otorga ese permiso, pudiera autorizarlo. Y como se autorizó la construcción, se certificó en esa autorización que cuando vengan vientos a golpear contra esa estructura, no va a caer. Y Jesús habla de esto diciendo que si nosotros hacemos lo que Jesús nos ha mandado a hacer, si nosotros escuchamos la palabra de Cristo y vivimos según la palabra de Cristo, Jesús mismo nos compara a una estructura, a una casa que construyó no sobre la arena, sino sobre la roca. Cuando nosotros vemos que de momento vienen las pruebas de la vida, las tormentas de la vida y nos destruyen, nos tiran al piso, caemos en depresiones, empezamos a batallar con ataques de pánico, ¿qué fue lo que pasó allí? Vino la tormenta y me destruyó. ¿Por qué? Porque mi temporada anterior la construí sobre la arena. En otras palabras, a mi manera. Hice lo que yo quise. Y aquel que oye la palabra de Dios, pero no vive según la palabra de Dios, Jesús dice: a ese hombre yo lo voy a comparar. Eso es un hombre insensato. Yo le comparo como uno que construyó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, golpearon contra esa casa y fue grande su ruina, dijo Jesús. Amén. Así que esta es la importancia de nosotros operar en legalidad. Cuando yo estoy en ley, cuando yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, cuando Dios me mandó a hacerlo, puede venir la tormenta que sea y no me va a tirar al piso. Amén. Amén. Así que estuvimos hablando acerca de la importancia de construir con los permisos, con la autoridad del cielo. Hablamos entonces acerca de estos enemigos que vinieron a amenazarlos. Hablamos acerca de cuál fue la amenaza. La amenaza fue: si ustedes no detienen su obra, yo voy a ir al rey y los voy a acusar delante del rey. Y esto es lo mismo que nosotros encontramos en Apocalipsis. Nuestro acusador, que está delante de Dios día y noche, acusando a los hijos de Dios. Esto no se detiene, amén. El diablo no descansa. El diablo va a estar día y noche acusándonos. ¿Por qué? Vimos entonces acá que lo que ellos estaban buscando era que estuvieran operando en legalidad. Es verdad que Marialis está haciendo lo que tú le mandaste a hacer cuando tú la mandaste a hacerlo. Y dice la palabra que el rey
fue a buscar en los archivos para ver si era verdad que los israelitas estaban haciendo lo que se les permitió hacer. Santo Dios. Y vimos que esto es una escena de guerra espiritual. Las guerras espirituales son guerras de palabras. Y esto es algo que tenemos que entender, porque si nosotros, yo sé que hay muchas visitas hoy, esto es una palabra un poquito pesadita, ¿verdad? La semana que viene vuelvo y te predico algo un poquito más liviano, un poquito más superficial, pero si usted está aquí es porque Dios entiende que usted puede manejar esta palabra. Amén. Santo, aquí venimos a profundizar. Las guerras espirituales no son guerras de mollero. Las guerras de mollero es cuando usted se pone a forcejear con el diablo. Las guerras espirituales no son guerras de mollero. Las guerras espirituales son guerras de palabras. Y si usted no tiene el vocabulario bíblico, usted no va a saber qué decir. Esa es la importancia de uno meterse en la Biblia, de uno congregarse y mantenerse uno congregándose y de no conformarnos con lo que me predica el pastor durante la semana. El domingo, perdón, lo que me predica el pastor el domingo solamente, no. Yo tengo que durante la semana abrir mi Biblia también para seguir profundizando y seguir enterándome de lo que dicen estas sagradas escrituras. Cuando hablamos de sagradas escrituras, una escritura no se refiere a un documento religioso, una escritura se refiere a un documento legal. Cuando usted compra una casa y usted la salda, le entregan una escritura. ¿Y qué establece esa escritura? Establece a quién le pertenece esa propiedad. Y esta es la importancia. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, nosotros estamos buscando qué es lo que Dios ha dicho que me pertenece. Amén. Cuando yo me entero de lo que Dios ha dicho que a mí me pertenece, ahora yo puedo entrar en guerra espiritual con autoridad. Dice la Biblia, Jesús dijo, lo que ustedes pidan, cualquier cosa que ustedes pidan, conforme a la voluntad del Padre, lo recibirán. ¿Cómo yo me voy a enterar de qué es la voluntad del Padre si no leo la Biblia? Vamos. Por eso, voy a decir esto, me disculpan las visitas, pero por eso es que tenemos cristianos viviendo año tras año sin avanzar, tirando puños al aire, improvisando, tratando de hacer las cosas a su manera, lo mejor que puedes. Te entiendo que estás haciendo lo mejor que tú puedes, pero es que no estás aprovechando los recursos que Dios ha provisto para ti. La Biblia es el recurso, es el tesoro más valioso que Dios ha provisto para nosotros. Amén. Santo Dios. Y la guerra espiritual es una guerra de palabras. Lo que nosotros vamos a ver es el enemigo lanzando acusaciones para ver si puede descartar el favor de Dios sobre tu vida, para ver si puede anular o cancelar el favor de Dios sobre tu vida. Cuando tú estás tratando de hacer algo, cuando tú estás tratando de llevar tu matrimonio según lo que establece la palabra de Dios, y tú dices, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Que yo me estoy esforzando y mi matrimonio no mejora. ¿Qué pasa, Señor? Que yo trato de hacer estos cambios, pero no veo los efectos. Yo trato de buscarle conversación, pero el cabezón no me quiere escuchar. Alaba. Cuando yo estoy tratando de criar a mis hijos y de lograr unos cambios con ellos, pero no veo los cambios, no veo mejoría en la situación, no veo que las cosas cambien. ¿Qué es lo que sucede, Señor? Muy probablemente es que tengamos al diablo acusándonos delante del Padre, tratando de cancelar el favor del cielo sobre nuestras vidas. Esa es la importancia de yo primero vivir en ley. Yo no puedo pretender que mis hijos vivan la vida en abundancia que Cristo ha prometido para ellos si yo primero no vivo la vida en abundancia que Dios me ha prometido. Si yo mismo no vivo según la palabra de Dios, si yo no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer cuando me mandó a hacerlo, yo no puedo esperar. ¿Por qué? Porque mi desobediencia me quita autoridad. Ay, Dios. Eso te lo voy a repetir una vez más. Y para los que están tomando nota, apúntalo por allí. Mi desobediencia me quita autoridad.
Jesús dijo, esto es aquel que oye mi palabra pero no vive según ella, no la hace. Le compararé a un hombre insensato que construyó sobre la arena. Que cuando vino el diablo, que te vio, que tenía buenas intenciones, pero es que el reino no se mueve con buenas intenciones, el reino se mueve por legalidad. Vamos. Ay. No he ni llegado a mi texto de hoy. Vamos a ir por ahí. Santo Dios. Hablamos entonces de cómo fue que ellos respondieron. Déjame llegar allí. Dice la palabra en Esdras capítulo 5 que este tal Tatnai, que era un gobernador de un pueblo enemigo, le redactó una carta al rey, y en esa carta estaba acusando a los israelitas de construir sin permiso, y narró sus fallas. Esa carta narró que ellos habían construido ese templo en algún momento, pero a causa de que ellos provocaron la ira de Jehová, Dios Todopoderoso, Jehová entonces los entregó al imperio de Babilonia. Sin embargo, mira esto en el versículo 13, te voy a leer, Esdras 5:13, dice: sin embargo, el rey Ciro de Babilonia, en el primer año de su reinado, emitió un decreto que ordenaba reconstruir el templo de Dios. Porque cuando el enemigo va a hacer la acusación, él no puede ocultar la verdad, porque Dios conoce toda la verdad. Y si a pesar de que el enemigo a mí me acuse de lo que yo hice ayer o de lo que yo hice la semana pasada, el enemigo también tiene que reconocer, y aquí es donde nosotros no nos podemos quedar callados. Esto fue lo que ellos le respondieron al enemigo, y esto es lo que nosotros le tenemos que responder también. Es que en medio de cualquier acusación, cuando el enemigo trate de detenerme en mi obra de construir lo que Dios me ha mandado a construir, cuando el diablo me lance palabras de maldición y palabras de acusación, cuando el diablo trate de recordarme mi pasado, yo le voy a recordar a él la gracia que me ha cubierto, la gracia que me ha perdonado, la gracia que me ha dado una nueva oportunidad, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Es verdad que yo fallé la semana pasada, pero también es verdad que ahora yo estoy caminando bajo cielos abiertos, porque la sangre de Cristo me ha dado una nueva oportunidad. La sangre de Cristo me ha lavado mis pecados. Aleluya. Esta es la guerra espiritual, es una guerra profética, es una guerra de palabras. Y cuando yo no entiendo, esto es lo primero que tenemos que entender acá: el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo rompe maldiciones. La maldición mayor, la maldición principal que está sobre la humanidad es la condenación a causa del pecado. Y cuando yo entiendo el poder de la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo es poderosa para perdonar mis pecados, ahora yo puedo entender cuando el diablo me acusa, cuando el diablo trata de acordarme lo que yo hice ayer, y en medio de esta acusación a mí me ataca este sentimiento de culpabilidad, a mí me ataca este sentimiento de vergüenza, y yo trato de avanzar. Yo creo que esto es para alguien. Y yo estoy tratando de avanzar en mi crecimiento espiritual, pero vuelve el enemigo y me recuerda lo que yo hice, y vuelve entonces esta vergüenza a detenerme, vuelve entonces esta culpabilidad a detenerme. Todo esto es una guerra de palabras. Es el enemigo lanzando dardos de fuego, pensamientos negativos, palabras de maldición y acusaciones para tratar de detener la obra. Pero cuando yo entiendo la palabra de Dios, cuando yo entiendo el poder de la sangre de Cristo, entonces yo me puedo levantar por encima de toda palabra de maldición. Yo no me voy a quedar callado ante la amenaza del diablo. Dile a tu vecino: ten tú la última palabra. Ten tú la última palabra. Ten tú la última palabra, ¿no? Y esto no es un error teológico. Yo sé que la última palabra la tiene Cristo, pero a nosotros nos toca declarar esa palabra final de Cristo. Al final de esta historia, usted y yo no estamos derrotados. Al final de esta historia, el que está derrotado es el diablo.
Cuando yo conozco la última palabra que dijo Dios, que dijo que yo pasaría eternidad con Él a causa de la sangre derramada, a causa del Cordero. Esto es ahora mi testimonio y yo lo voy a gritar por todo lo alto. Diablo mentiroso, no te vas a robar mi bendición. Diablo mentiroso, no me vas a detener en lo que Dios me ha mandado a construir. La sangre de Cristo me ha perdonado. Ahora nueva criatura soy. Eso es una declaración poderosa. Dilo conmigo: soy nueva criatura. Dilo. Soy nueva criatura. Ahora soy nueva criatura. El diablo va a tratar de detenernos con acusaciones para tratar de recordarnos quién antes éramos. Recuérdele usted quién ahora es usted en Cristo. Aleluya. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Mira esto, Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6. Vamos a entrar ahora en material nuevo. Se me quedaron muchos puntos de la semana pasada, pero usted puede buscarlo en el canal de YouTube, Alcanza Online, y buscar el mensaje Permisos de Construcción parte 1. Ya está ahí preparado. Amén. Esdras capítulo 6, versículo 1. Estamos en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Esdras 6, 1. ¿Alguien está siendo bendecido acá? Amén. Gloria a Dios. Dice la poderosa palabra de Dios: entonces el rey Darío dio órdenes para que se investigara en los archivos de Babilonia. Esto fue lo que empecé a explicarles ahorita. El rey recibió la carta de acusación. ¿Y qué fue lo que hizo? Mira lo que hizo. Dio órdenes para que se investigara en los archivos de Babilonia, los cuales estaban guardados en la tesorería. Sin embargo, fue en la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media, esto es Medo-Persia, amén, donde se encontró el rollo. Ahí fue donde finalmente lo encontraron, que decía lo siguiente, dice: memorando, versículo 3. En el primer año del reinado del rey Ciro se emitió un decreto en relación con el templo de Dios en Jerusalén, que se reconstruya el templo con los cimientos originales en el sitio donde los judíos solían ofrecer sus sacrificios. En otras palabras, el rey recibió la palabra de acusación y no se quedó solamente con la opinión de los acusadores. El rey fue a verificar en los archivos. Así opera el mundo espiritual. Cuando el enemigo lanza una palabra de acusación en contra tuyo, no, porque es que Melvin está operando en un ministerio y yo no. ¿Quién te dio permiso, Melvin, para operar en ese ministerio? Tú no puedes operar en ese ministerio porque tú hiciste esto y tú hiciste esto. Cuando el enemigo se presenta delante de Dios, te bendigo, Melvin, Dios te bendiga mucho, papá. Cuando el enemigo se presenta delante de Dios para presentar una acusación en contra de alguno de nosotros, ¿qué hace Dios? Dios verifica en los archivos. Porque en el cielo hay muchos libros. En el cielo hay muchos libros. Ay, santo Dios. Va a venir el día en el que nosotros nos vamos a tener que presentar, y esto no aplica para el mundo, esto aplica para la iglesia, y nosotros nos vamos a tener que presentar delante del trono blanco. Eso es una cosa espectacular. Dice la palabra en Apocalipsis que cada uno de nosotros vamos a hacer una filita india y vamos a ir con calma por ahí, y nos va a tocar nuestro turno para presentarnos delante de Dios, y en ese momento Él va a abrir ese libro y va a buscar tu nombre, a ver dónde está escrito por allí el nombre de Alberto Rubert. Vamos a ver, por la R de Rubert encontramos aquí Alberto Rubert, de Santa Isabel, Puerto Rico, y vamos a ver todo lo que hizo Alberto Rubert, y dice la palabra que recibiremos recompensa a causa de todo lo que aparezca en ese libro. ¿Por qué? Porque todas las obras, ese es el libro en donde están documentadas todas las obras, las buenas y las malas. Y dice la palabra que la iglesia de Jesucristo recibiremos recompensa por todo lo bueno que nosotros hicimos para Dios, que quede documentado en ese libro. Y dice la palabra que recibiremos coronas a causa de todo eso. Y yo estoy creyendo por una iglesia que cuando que vamos a hacer esa fila con gozo, vamos a estar en esa filita contentos por ahí para abajo para llegar hasta allí. Aleluya. Todo está documentado.
Yo creo que en el cielo hay un departamento ¿de qué? De contabilidad y finanzas espectacular, en donde ellos van llevando un registro detallado allí de todo lo que hice, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Hay un meme corriendo en las redes que dice: no, a mí tú no me puedes juzgar, a mí me juzga Dios solamente. Y abajo dice: ¿no te asusta eso? ¿No te asusta eso, que sea Dios el que te pueda juzgar? Porque acá abajo, ¿cuál es la condenación? A lo mejor una palabra de insulto o una crítica, pero en el cielo, santo Dios. Y entonces, cuando se verifica en el cielo lo que aparezca en ese libro, en los registros, ellos encontraron allí que había un memorando. Ese memorando dice que para el tiempo del rey Ciro, el rey Ciro emitió este decreto en relación al templo de Dios en Jerusalén, y lo que estableció en el decreto fue que se reconstruya el templo con los cimientos originales en el sitio donde los judíos solían, que él se haga, que se reconstruya. En otras palabras, cuando se verificó en los archivos, ellos estaban en ley. Alguien diga conmigo: yo estoy en ley, yo estoy en ley, yo estoy en ley, yo estoy en ley. Dile a tu vecino, toca a tu vecino y dile: estamos en ley, estamos en ley, estamos en ley. Aleluya. Desde lo más básico, el hecho de que nosotros estemos viviendo después de Cristo, que nosotros estemos viviendo después de Cristo y antes de su próximo regreso, porque Cristo viene. El hecho de que nosotros nos encontremos entre medio de estos dos puntos, los teólogos le llaman a esto el tiempo de la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia lo que significa es que nosotros tenemos permiso para acercarnos a Dios por medio de la sangre de Cristo. Esto era un beneficio que no había antes de Cristo. Tenías que ser judío para poder acercarte al templo. Y esto es un beneficio que no van a poder disfrutar aquellos que se queden después que Cristo venga. Así que el hecho de que nosotros estemos aquí hoy, si el diablo en esta, yo siento a Dios aquí, yo creo que esto le pasó a alguien acá, que a lo mejor esta mañana tú decías: Señor, ¿me he visto o no me he visto? ¿Voy a la iglesia o no voy? Y esa voz de acusación martillando en mi conciencia esta mañana: que ¿para dónde vas tú? No te vistas que no vas. No te vistas que no vas. Y con lo que tú hiciste ayer, con lo que tú hiciste la semana pasada, con lo que tú hiciste el mes pasado, con lo que tú hiciste, reprendo, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús te reprendemos. Cancelamos toda mentira, cancelamos toda palabra de acusación. Estamos en la gracia, tenemos permiso para construir esta relación con Dios, tenemos permiso para adorar, tenemos permiso para alabar, tenemos permiso para acercarnos al trono de gracia, tenemos permiso, estamos en ley. Alguien diga conmigo: estoy en ley, yo estoy en ley, yo estoy en ley, yo estoy en ley. La semana pasada hablamos acerca de esto, de cómo el favor de Dios está ligado a mi asignación. Cuando el rey busca en los archivos para ver si en efecto yo estoy haciendo lo que se me permitió hacer, lo que se me dio autoridad y autorización para hacer, allí aparece definitivamente la gracia que me perdonó, y allí aparece también la asignación a la cual fui llamado. Amén. La semana pasada hablamos de esto, no voy a profundizar en esto hoy, pero la asignación, hay dos dimensiones para las asignaciones de Dios, por lo menos dos. Es el qué y el cuándo. Es qué Dios me mandó a hacer, esa es mi asignación. ¿Qué me mandó Dios a hacer? Y el cuándo es cuándo Dios me mandó a hacerlo. Porque si el pueblo de Israel hubieran tratado de salirse de Babilonia o de Persia en ese tiempo ya, antes de tiempo, los hubieran matado. Y Dios no hubiera estado en la obligación de defenderlos, porque estaban operando en su propia voluntad y no en la palabra. Esto es lo que nos pasa a nosotros muchas veces también, ¿verdad? Que recibimos una inquietud, un sueño, una palabra del Señor, una visión del cielo, y rápido queremos salir corriendo a hacerla.
El hecho de que Dios te mandó a hacer algo, ¿significa que lo tienes que hacer? No necesariamente. Porque para cada asignación hay un qué y hay un cuándo. El favor de Dios va a estar ligado a su asignación en las dos dimensiones. En qué Dios me mandó a hacer y cuándo Dios me mandó a hacerlo. Amén, amén, amén. Hay más detalles sobre eso en el mensaje de la semana pasada, lo pueden buscar. Ay, santo Dios. Voy a continuar con el versículo 6. Aquí que se pone bueno. Esdras capítulo 5 versículo 6. Esdras capítulo 5 versículo 6. Dice: entonces el rey Darío envió el siguiente mensaje. En otras palabras, después de revisar los archivos y descubrir que los israelitas estaban en ley, mira lo que hizo. Entonces el rey Darío envió el siguiente mensaje. Dice: por consiguiente, Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente. Yo me estoy emocionando porque yo sé lo que viene, pero tengo que terminar. Déjame leértelo. Por consiguiente, Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Que estemos claros que estoy hablando contigo. Y Setar-Boznai, junto con sus colegas, y todo este bandidaje del reino de las tinieblas que se levantó en contra del pueblo de Dios. Quiero que estemos claros de que me voy a dirigir a usted, diablo mentiroso y todos tus demonios. Mira esto. Y Setar-Boznai, junto con sus colegas y otros funcionarios del occidente del río Éufrates, manténganse bien lejos de allí. Lo primero que les dijo el rey, esto es con autoridad real, con la autoridad del trono: ustedes manténganse lejos de allí, bien lejos de allí. No estorben la construcción del templo de Dios. Esto va a estar bien bueno, No estorben la construcción del templo de Dios. Dejen que se reconstruya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá ni a los ancianos de los judíos. Ay, santo Dios, esto está tan rico. Cuando operas en legalidad, tú no tienes que reprender al diablo de tu vida. Si tú entiendes esto, se va a acabar tu tiempo de estar forcejeando con el diablo. Diablo, salte de mi casa, sal de mi matrimonio, sal de mis finanzas, sal de mis hijos. Diablo, sal, que se acabe el lloriqueo ya. Porque cuando tú vives en legalidad, cuando tú estás en ley delante de Dios, Dios reprende el diablo por ti. Dios reprende el diablo por ti. Ay, santo Dios. Hay un versículo. Dámelo. Santiago 4:7. Mira esto. Que en el Nuevo Testamento, a la luz del nuevo pacto, mira, Santiago explica esto de una manera magistral. Mira esto. Someteos, esto es Santiago, para los que están tomando nota, que yo creo que son, voy a ti. Someteos, mira esto, Santiago 4 versículo 7 dice: sométanse pues a Dios. Esto es vivir en legalidad. Sométanse pues a Dios. Esto es vivir según lo que Dios nos ha mandado a hacer. Sométanse pues a Dios, es hacer lo que Dios me mande a hacer cuando Dios me mande a hacerlo, ni antes ni después. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo, no pelees con él. No pelees con él, porque cuando tú te sometes a Dios, cuando tú vives en legalidad, cuando tú vives haciendo lo que Dios te mandó a hacer, cuando Dios te mandó a hacerlo, tú no tienes que reprender el diablo, sino que la autoridad espiritual que es derramada sobre tu vida a causa de tu obediencia delante del trono de Dios, esa misma autoridad es la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo echa fuera demonios. Dice la palabra que donde Él se pare, emana la luz. Y donde hay luz, las tinieblas huyen. Prepárate para ver el diablo huir delante de ti. Prepárate para ver todos esos ataques del diablo detenerse delante de ti, en el nombre de Jesús. Prepárate para ver el diablo correr. Deja de correr de aquello que se supone que esté corriendo de ti. Prepárate. Usted simplemente, mira, anclado,
construyendo sobre la roca, haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Yo estoy bien, yo estoy en ley. Que venga la acusación que sea, que venga la amenaza que sea, que venga la mala noticia que pueda venir en contra de mí. Yo sé lo que Dios me mandó a hacer, yo sé cuándo me mandó a hacerlo. Yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, y a causa de mi sujeción, mi sometimiento delante del trono del Dios Todopoderoso, hay una autoridad espiritual que se está desatando sobre mi vida. La gloria de Dios, deja que Dios pelee por ti. Cuando nosotros vivimos en desobediencia, tenemos que pelear nosotros. Cuando vivimos en desobediencia, cuando sabemos que Dios nos está mandando a hacer algo y decimos, esto no es para mí, allí estamos abriendo una puerta espiritual. Mi desobediencia me resta autoridad en el mundo espiritual. Esto es tiempo, iglesia, es tiempo de poner orden en nuestras vidas. Es tiempo de poner orden en nuestras vidas. Es tiempo de volver al orden de Dios. Esto no es por tener miedo a una condenación. No. Nosotros no obedecemos a Dios por miedo al infierno. No. Yo obedezco a Dios primeramente por amor. Ya, te lo voy a leer. Me voy a adelantar un poquito. Déjame ver si lo tengo acá. Juan capítulo 14 versículo 15. Juan capítulo 14 versículo 15. Vamos a aclarar esto de una vez y por todas. Nosotros le servimos a Dios por interés. Porque aquí yo te estoy hablando de un montón de beneficios. Te estoy hablando de un montón de beneficios que nosotros podemos arrebatar del cielo. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, arrebatamos y recibimos todos los beneficios que vienen con la promesa del Dios Todopoderoso. Te estoy hablando de un montón de beneficios. Pero yo no le sirvo a Dios por interés. Yo no soy un cristiano interesado. Yo tengo mi corazón en donde debe estar. Mira lo que dice Juan 14, 15. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Esto no es por interés, es por amor. Yo no puedo decir que amo a Cristo y vivir en contra de su voluntad. Dale ese aplauso fuerte si se lo vas a dar. De la misma manera como yo no le puedo decir, yo no puedo mirar a mi esposa a los ojos y decirle, mi amor, te amo, y cocinarle todos los días la comida que yo sé que a ella no le gusta. Y pintar la casa del color que ella me dijo que no lo quería. No, ella me va a decir, pero tú no me amas. Si yo te dije que no me gustaba ese color, tú no me amas a mí. En el plano espiritual es igualito. Si vemos que Dios nos está mandando a hacer algo, María Alice lo goza, ¿verdad? Si vemos que Dios nos está mandando a hacer algo, pues mira, yo lo hago porque lo amo. Todos los beneficios que se desatan a causa de mi obediencia, estos son efectos secundarios. Es valor añadido. Pero una cosa no descarta la otra. Definitivamente hay un montón de beneficios. Wow, mira esto. Sigo, paro. Mira esto. Yo quiero que nosotros podamos entender esto de someternos a Dios. Cuando los enemigos vinieron a acusar a los israelitas delante del rey, el rey verificó en los archivos y dijo, no, esta gente está en ley. Y entonces no tengo que yo enredarme con el enemigo que está tratando de detener mi obra. Yo estoy tratando de
de crecer espiritualmente. Yo estoy tratando de llevar mi matrimonio al diseño de Dios. Yo estoy tratando de llevar a mis hijos y de criarlos de tal manera que aun cuando ellos sean viejos, que no se aparten de la palabra. Yo estoy tratando de levantar un ministerio conforme al diseño de Dios. Yo estoy tratando de construir algo que pueda bendecir esta ciudad. Yo estoy tratando de construir un negocio también. Yo estoy tratando de construir un futuro para mi familia. Y todo lo que Dios me ha mandado a hacer, cuando se levanta la oposición en mi contra, yo tengo dos alternativas: tratar de enredarme yo mismo con el diablo o dejar que Dios pelee por mí. Y esta frase de deja que Dios pelee por ti es una frase muy bonita, pero tenemos que entender realmente cómo la podemos manifestar, porque no todo el mundo puede permitir que Dios pelee por ellos. Ay, están bien calladitos ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquellos que no viven en legalidad, cuando Dios verifica en sus archivos, cuando viene el diablo a acusarlos para tratar de detener la buena obra que están construyendo con buenas intenciones, Dios verifica en sus archivos y dice: fulano, por eso en la parábola de las 10 vírgenes habían 5 sensatas y 5 insensatas. Las insensatas no procuraron mantener sus lámparas llenas de aceite. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando vino el Señor, ellas no estaban preparadas. Luego entonces trataron de persuadir al Señor de que les abriera la puerta. Déjanos abrir, ábrenos, déjanos entrar, déjanos entrar. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? El Señor se asomó por encima de la muralla y dijo: no sé quiénes son. Mira cómo toda la palabra está conectada. Fíjate, no sé quién es. Déjame verificar en la lista. Esto es legalidad, iglesia. Déjame verificar en la lista. Cuando viene el diablo a tratar de acusar a fulano de que mira, no, fulano está tratando de hacer algo y yo creo que él no tiene permiso de construir. Dios entonces busca en los archivos celestiales para ver si el nombre de fulano aparece allí. Y si el nombre no, fíjate, no lo tengo escrito en el libro de la vida. No lo tengo escrito aquí. No me aparece el nombre de fulano, no me aparece el nombre de fulana. No sé quiénes son. Lamentablemente no estoy yo. ¿Sabes qué? Es que el Padre paga los platos rotos, aunque sean platos rotos, cuando sus hijos los rompen. Pero el Padre no paga los platos que los hijos de los vecinos rompen. Esto no me corresponde a mí. Yo busqué por acá, el nombre de fulano no aparece aquí, en mis archivos no está. El nombre de fulana no aparece acá. Yo le mandé a hacer algo, no me aparece en el registro que está haciendo lo que yo le mandé a hacer. El favor de Dios está ligado a la asignación. Procuremos nosotros que a la hora de la acusación, iglesia, utilicemos estas llaves. La obediencia es la llave más poderosa que nosotros podemos utilizar para desatar la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Sí. Probadme en esto, dice Jesús en Malaquías capítulo 3 versículo 10. Pruébenme ustedes en esto, hagan lo que yo les dije que hicieran. Yo les dije que tenían que traer el diezmo completo. Pruébenme en esto y ustedes van a ver cómo yo voy a abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobre y abunde. Dice más, dice: reprenderé por vosotros al devorador. Deja de enredarte tú con el diablo. Mientras tú no le entregues, esto no está en el bosquejo, pero mientras tú no le entregues tus finanzas a Cristo, te tienes que enredar tú mismo contra el devorador. Por eso hay gente que están todo el tiempo tratando de cuadrar su presupuesto, ¿Qué es eso? Eso es peleando con el devorador que está tratando de robar tu finanza.
Pero cuando tú le entregas tus finanzas a Dios, mira, despreocúpate, que viene un pago, yo no tengo ahora mismo para pagar, yo no tengo ahora mismo para cumplir, pero yo sé que yo soy fiel delante de Dios. Yo sé que en los archivos del cielo yo estoy en ley, y por cuanto yo estoy en ley, hay una provisión divina que está prometida para mí. Yo no tengo que enredarme con el diablo. No tengo que enredarme con el diablo. ¿Por qué? Alguien diga conmigo: porque estoy en ley. Estoy en ley. Aleluya. Yo miro, a veces yo me siento con mi esposa. Te amo. A veces yo me siento con mi esposa y nos ponemos a hablar sobre finanzas y cosas. Yo no sé cómo nosotros hemos podido viajar, a veces hasta 2 y 3 veces al año. No te lo explico. Con el presupuesto que nosotros tenemos, con los gastos que nosotros tenemos y con los ingresos yo no me lo explico. Solamente te puedo decir que mi nombre está escrito en ese registro. Mi nombre, nosotros hemos sido fieles y Dios ha abierto una y otra vez las ventanas de los cielos, y eso es, mira, bendición hasta que sobre y abunde. Bendición cada vez que ella se antoja de un viaje. Mi primera, te amo, mi amor. Esa la voy a tener que pagar en casa ahorita. Eso me va a costar. Eso me va a costar. Yo me asusto cada vez que ella se antoja de un próximo viaje. Quiero ir a tal sitio. Yo me asusto porque yo digo, pero es que mi amor no da. Pero se da. Llega la fecha y se da. ¿Qué es eso? Es favor. Es favor. Es favor. Es favor. ¿Y por qué es el favor? Porque estamos en ley. Estamos haciendo lo que Dios me mandó a hacer, como Dios me mandó a hacerlo, cuando Dios me mandó a hacer. Mira esto en el versículo 8. Además, está ligado, mira esto. Además, por la presente, Esdras 5:8, en la Nueva Traducción Viviente. Además, por la presente, decreto que ustedes tendrán que ayudar. Mira lo que dice. No se quedó solamente en reprenderlos para que no se les acercaran. Él fue más allá, porque Dios va más allá. Además, por la presente, decreto que ustedes tendrán que ayudar a esos ancianos de los judíos mientras reconstruyan el templo de Dios. Ustedes tienen, ¿lo puedes ver? Ustedes tienen que pagar. ¿Tú estás viendo eso? Esto es el decreto del rey. Aquellos que vinieron a tratar de detenerles la obra, ahora, papá, por afrentado, métete la mano en el bolsillo, porque tú vas a tener que pagar lo que ellos están haciendo, porque ellos están en ley. Decreto que ustedes tendrán que ayudar a esos ancianos de los judíos mientras reconstruyan el templo de Dios. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra, sin demora. No quiero excusa. Esto habla de aceleramiento. Aceleramiento. Mira esto. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra sin demora, con los impuestos que se recaudan de la provincia situada, ¿a dónde? Al occidente. Esto es del área de ustedes. Del área de ustedes. No es del área de acá, de este lado del río, en donde están los hijos de Dios. No. Esto va a salir de sus finanzas. Ay, santo Dios. Situada al occidente del río Éufrates, a fin de que la construcción no se interrumpa. Cuando tú operas en legalidad, Dios abre las ventanas de los cielos para derramar bendición sobre ti hasta que sobre y abunde. Más profundo. Ellos se encontraban construyendo, y la palabra que ellos habían recibido hasta el momento era que ellos recogieran ofrenda entre el mismo pueblo judío.
Esta era la palabra que ellos habían recibido hasta el momento. Pero alguien diga conmigo, la revelación es progresiva. La revelación es progresiva. Al principio ellos recibieron un pedacito de las instrucciones, lo suficiente para que pudieran comenzar. Pues se nos ha dado los permisos para construir el templo, se nos ha dado el permiso para salir del cautiverio, se nos ha dado el permiso para recoger de los tesoros que hay entre el pueblo de nosotros, para que utilicemos eso para la compra de los materiales que vamos a necesitar para construir esto. Ahora, la fe en la palabra es lo único que necesitamos para comenzar. Es lo único que necesitamos para comenzar. La fe en la palabra. Pues yo no sé cómo vamos a completarlo, pero por lo menos tenemos lo suficiente para comenzar. Y hay gente acá que posiblemente estás esperando comenzar la obra porque no estás viendo los recursos completos todavía. Dios te dio una palabra, Dios te dio una visión, pero tú no la entiendes y no quieres comenzar, no te quieres comprometer todavía porque tienes temor a que a mitad de camino te quedes corto. Pero la palabra es una prueba. Dile eso a tu vecino, la palabra es una prueba. Al principio Dios te va a dar la palabra solamente para probar tu corazón, para ver si tú estás dispuesto a creer. Antes de ver los recursos completos, antes de ver todo lo que necesitas para completar la obra, Dios va a probar tu fidelidad y tu fe para ver si tú te vas a atrever a comenzar a caminar con lo que tienes. Cuando Dios te dice que es tiempo de construir, es tiempo de construir, aunque tú no veas todavía. Dios mío, Dios me dio la visión de esta iglesia y lo único que yo tenía eran 2 familias y un poco de fe. Mi familia con mis hijos y mis padres. Eso era todo lo que yo tenía. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos comenzar? Podemos comenzar en una terraza sin incurrir en ningún gasto. Eso era lo único que nosotros teníamos. Pero ya yo veía todo esto. Ya yo veía todo lo que estamos viendo hoy en lo natural, yo lo veía en lo espiritual. Pero ¿qué yo iba a hacer? Esperar que Dios me trajera a los empresarios primero, esperar que Dios me trajera las finanzas primero, esperar que Dios me abriera las puertas primero. No, porque yo entendí que la palabra era una prueba. Estamos dispuestos a creerle a Dios aunque nosotros no veamos todavía los recursos completos. Estamos dispuestos nosotros, a pesar de que no pensemos que tengamos lo suficiente para completar la obra, pero es que en el cielo Dios no necesita que tú tengas todo lo que se requiere para completar la obra. Dios solamente necesita que tengas lo suficiente para comenzar. Dios solamente necesita que tú creas que tienes lo suficiente. Porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra, te dice el Señor, Él la completará, Él la completará, Él la completará. Él es quien la completa, Él es quien la completa. Cargas con lo suficiente para comenzar. El enemigo ha tratado una y otra vez de hacerte pensar que no tienes lo suficiente. Pero así te dice el Señor hoy. Estás caminando bajo cielos abiertos, madre. Estás caminando bajo cielos abiertos. Estás caminando bajo cielos abiertos. Porque yo honro a quienes me honran, te dice el Señor. Y por cuanto tu nombre está escrito en el libro de la vida, y por cuanto todas tus buenas obras están documentadas en el registro celestial, hay favor que se desata sobre tu vida hoy. Favor que se desata más en el nombre de Jesús. Gloria de Dios. Alguien levántale un aplauso de alabanza al Rey de Reyes. Lo único que Dios necesita es que tú tengas la fe en la palabra para comenzar.
Pero cuando tú operas en legalidad, la fe es lo único que se requiere para comenzar, pero la obediencia es lo que se requiere para terminar. Te lo voy a repetir, y para los que están tomando nota, la fe es lo que se requiere para comenzar, pero la obediencia es lo que se requiere para terminar. En el momento de la acusación, se verificó en los archivos y ellos estaban en ley, ellos estaban obedeciendo, estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer cuando Dios los mandó a hacerlo. Ellos estaban en ley. Y por tanto, por cuanto estaban en legalidad, Dios entonces abrió las ventanas de los cielos para derramar bendición sobre ellos hasta que sobre y abunde. Ellos estaban construyendo allí. Ellos tenían su plan. Como todo project manager, todo aquel que está a cargo de una obra de construcción, usted prepara un plan. Usted dice, bueno, pues estos recursos los voy a utilizar para estas paredes, estos recursos los voy a utilizar para las ventanas, estos recursos los voy a utilizar para las puertas, esto lo voy a utilizar para el techo, esto lo voy a usar, esto es. Y sobre la marcha vamos a ir trabajando y produciendo los recursos que necesitaremos para completar la obra, porque sabemos que estamos en ley, sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Ellos, mira esto. Ellos pensaban que iban a tener que financiar la obra completa. Ellos pensaban que iban a tener que financiar la obra completa. Y tal vez en el momento del ataque del diablo, tal vez en el momento de la acusación de los enemigos, ellos habrán pensado, hasta aquí llegamos. Señor, traté, hice mi mejor esfuerzo, pero mira, me vinieron, me atacaron, no vamos a poder terminar esta obra. Señor, yo no sé, de verdad, discúlpame. Y cuando nosotros podríamos estar comenzando a despedirnos de la visión, cuando nosotros podríamos estar comenzando a aceptar la derrota, ahí llega Dios. 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 Ahí llega Dios y verifica en los archivos y encuentra que tu nombre está escrito en ese libro. Ahí llega Dios y encuentra que tú estás en ley. Mira esto. Romanos capítulo 8, versículo 28. El apóstol Pablo lo dijo de una manera magistral. Romanos 8, 28 dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, ya aprendimos que los que amamos a Dios le obedecemos. Eso lo aprendimos de lo que dijo Jesús en Juan 14:15. Amén, ¿lo recuerda? Sabemos que los que aman a Cristo, no de la boca para afuera, sino los que aman a Cristo de verdad, aquellos que viven según sus mandamientos, aquellos que viven en legalidad, aquellos que operan en la palabra de Dios. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios dice en su palabra que todo te va a ayudar, esto incluye también los ataques del diablo. Esto incluye las acusaciones. Esto incluye la palabra de maldición lanzada contra tu vida. Esto incluye la palabra de acusación. Esto incluye. Y cuando nosotros estamos en ley delante de Dios, Dios aprovecha los ataques del diablo. Y con la misma fuerza, con el mismo ímpetu que vino el diablo a tratar de detener la obra, Dios le vira la tortilla al diablo y dice, ahora, santo Dios, ahora aún las riquezas de los impíos van a ser trasladadas a los hijos de Dios. Prepárate, iglesia, para recibir finanzas divinas. Prepárate para recibir una provisión celestial. Prepárate. Así como le dijo el rey. El rey le dijo, esta obra te va a tocar a ti ahora, diablo mentiroso, financiarla. Esta obra te va a y no quiero demora, no quiero excusa. Habían bendiciones y recursos económicos que venían para mis hijos en épocas y en fechas específicas, pero a causa de que ellos se mantuvieron firmes en medio del ataque del diablo, hay aceleración que se desata, hay provisión divina que se adelanta. Este es el Dios que se adelanta en los calendarios.
Este es el Dios profético. Este es el Dios que aún la bendición que te tocaba el año que viene, a causa de tu obediencia, a causa de tu obediencia hoy, mujer de Dios, a causa de tu fidelidad, a causa de que has decidido someterte y mantenerte sometida a la palabra de Dios, hay bendiciones que te tocaban el año pasado que ahora en el nombre de Jesús se desatan sobre tu vida. Este mes hay aceleramiento divino en la casa hoy. Hay aceleramiento divino en la casa. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Ya yo terminé. Ay, santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Dile a tu vecino, estamos en ley. Estamos en ley. Yo te voy a pedir que si viniste con alguien hoy, agárrale de la mano. Y en vez de decírselo, pregúntale. Dile, estamos en ley. Pregúntale, estamos en ley. Estamos en ley. Eso es una bendición que no tiene precio, ¿verdad? El uno vivir con la conciencia clara de que estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, cuando Dios nos mandó a hacerlo. Veo algunos rostros tristes. Creo que eso está bien también, porque yo creo en la importancia de ser sinceros delante de Dios. Y si sabemos que hay áreas en nuestras vidas en las cuales no estamos en ley, dice la Biblia que hay una tristeza que viene del Espíritu Santo, y es una tristeza que produce arrepentimiento. Si por alguna razón, cuando yo te pregunto si tú estás en ley, tú dices, pastor, en esta área de mi vida yo sé que no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esta es la maravilla de la gracia. Que hoy podemos ser sinceros delante de Dios y decirle, Señor, yo sé que esto y esto y esto, yo necesito poner orden en estas áreas de mi vida. Te voy a pedir que cierres tus ojos allí donde estás. Esta próxima parte del mensaje no te la voy a predicar yo. Esta próxima parte del mensaje te toca a ti. De tú cerrar tus ojos allí y presentarte delante de Dios, ser sincero con Él y decir, Señor, yo quiero estar en ley. Yo quiero estar en ley delante de ti, Señor. He aprendido que hay muchas bendiciones, hay muchos beneficios que se pueden desatar sobre mi vida a causa de mi obediencia, a causa de yo poner estos asuntos en orden delante de ti conforme a tu palabra. Yo quiero esos beneficios, Señor. Yo quiero poder dejar de pelear contra el diablo, dejar de estar peleando ataques espirituales en mi matrimonio, dejar de pelear ataques del infierno en mis hijos, dejar de pelear ataques espirituales en mis finanzas, dejar de estar con toda esta pelea constante. Estoy cansado, Señor.
Estoy cansado de batallar contra depresiones. Estoy cansado de ataques de pánico. Estoy cansado de las noches sin dormir. Estoy cansado, Señor, de dormir y no poder descansar. Amanecer cansado todavía al otro día. Estoy cansado, Señor. Estoy cansado de cargar esta visión tuya, este sueño tuyo en mi corazón y no poder verla. No poder ver el cumplimiento, Señor, no. Estoy cansado de vivir frustrado porque sé que tú me has llamado a tantas cosas, Señor, pero no. Me veo enredado aquí. Intento cosas, pero se caen. Nada permanece. Es como si estuviera construyendo sobre la arena. Empiezo a construir algo, pero se me derrumba. Empiezo a construir y se me derrumba. Empiezo a construir y vuelve y se me derrumba. Estoy cansado, Señor, de este ciclo. Quiero un cambio en mi vida. Desde hoy en adelante, quiero poner mi vida en orden delante de ti. Agarra esa mano fuerte. Si estás con algún familiar, agarra esa mano fuerte. Aprieta esa mano allí. Aprieta esa mano allí. Aprieta esa mano, aprieta. La persona que te está agarrando la mano allí, esa persona te va a ayudar. No estás solo, no estás sola, no estás solo. No estás solo. No estás solo, estoy contigo. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Vamos a comenzar a ver cambios en nuestras vidas. Vamos a empezar a ver a Dios entrar en nuestros asuntos como nunca antes. Vamos a empezar a ver a Dios presentarse en medio de nuestras batallas, pero no con las manos atadas atrás. No. Vamos a ver el ángel de Jehová con espada desenvainada. Vamos a ver esos ángeles guerreros de Dios allí, peleando por nosotros. Peleando por nosotros. Prepárate para ver el rescate de Dios. Prepárate para ver el rescate de Dios en tu matrimonio. Prepárate para ver el rescate de Dios en tus hijos. Prepárate para ver el rescate de Dios en tus finanzas. Prepárate para ver el rescate de Dios en tu ministerio. Prepárate para ver el rescate de Dios, por cuanto tú estás entrando en la legalidad de Dios, por cuanto estás poniendo tu vida conforme al diseño celestial, conforme al diseño divino. Tu nombre está siendo escrito en ese registro celestial. Y a la hora de tu prueba, a la hora del ataque del enemigo en tu contra, el Dios Todopoderoso va a sacar ese registro y va a encontrar tu nombre allí. Va a quedar registrado en el cielo que estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer cuando Dios te mandó a hacerlo. Y a causa de tu obediencia, prepárate para ver el favor de Dios sobre ti como nunca antes. Prepárate para ver el favor de Dios sobre ti como nunca antes. Prepárate para ver el diablo huir delante de ti. No vas a tener que seguir corriendo del diablo. El diablo va a comenzar a correr de ti a causa de la autoridad espiritual a la cual tú entras en este tiempo. Esa autoridad espiritual que te está revistiendo de gloria hoy, a causa de tu convicción, a causa de tu determinación de poner tu vida en orden delante de Dios. Prepárate para ver la restauración de tu familia.